Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Marcel Vilasa, que es el primer nominado de este conjunto de charlas que tengo. En la charla que tuve hace unas semanas con Dani Mateo, cuando le pedí un nombre, me dio el de Marcel. Yo no le conocía, pero bueno, me puse en contacto con él a través de LinkedIn, me sonaba su nombre de algún artículo, etcétera, y le propuse hablar y me dijo que sin problema, por supuesto. No hizo falta ni que interviniera Dani ni que interviniera Dani, que me dijo, se propuso hacer de mediador, pero Marcel enseguida aceptó la invitación. Mirando su LinkedIn veo que es experto en C4 Finance, en RP, y es consultor certificado y formador. Y además SAT Champion, que ya veremos lo que es. Lo del consultor y formador, que es lo que lo tenemos más claro. De todas formas, lo mejor es que nos cuente él mismo quién es Marcel. Hola Marcel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento por quedar aquí y platicar un poco sobre SAP hasta su audiencia. Entonces, acá desde Brasil, los saludos a todos en la España, a un país que quiero mucho. Ya estuve en Barcelona y después de la pandemia seguramente me voy a regresar y conocer más zonas muchísimas ricas en España. Entonces, Pues muchísimas nada, gracias más una vez. serás bienvenido. Antes de empezar, bueno, eres el primer invitado del otro lado del charco, aunque estaba previsto hablar con más gente. ¿Y cuánto tiempo llevas en SAP? Empecé desde el 2005, se fue un poco complejo porque mi formación original es de administración de empresas y Ujú. ahí es algo como una graduación muy general para la gente que quiere hacer más cosas por empresas, ser conducir y manejar con empresas a nivel de gestión y todo más. Ujú. Y ahí me pasé unos 5 años en las Fuerzas Armadas de Brasil, en el Ujú. ejército, y me fui hasta el puesto del segundo teniente y estaba viviendo desde 3 años en la Amazonia, entonces estaba un poquito ubicado en diferentes zonas. Soy de origen de la playa, aquí la zona nordeste de Brasil, Ujú. y fue una aventura y las distancias son muy largas, estaba a 3.000 kilómetros desde mi local. Entonces que mi hermano se ubicaba en São Paulo y me platicó un poco sobre lo que sería SAP y me fui a conocer, me fui a ver un poco de vídeos y me encanté porque ya manejaba con la parte financiera para la Claro. gestión pública y ahí desde entonces hizo una academia FICO, Financial Ujú. Account Cost Controlling, y desde 16 años no paré más y me quedo cada vez más apasionado por las cosas del SAP. Y parece que trabajo hay en todo lo que está relacionado con SAP. Es eso que se pasa a todos que intentan empezar. Sabemos que es un poco difícil empezar con SAP, pero Sí. después de la primera oportunidad no se puede parar más, porque hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y es una locura. Cierto, eso que comentas pasa también aquí, en España y en el mercado europeo. Es difícil entrar, pero una vez que entras, yo creo que va todo más o menos rodado. Y también con el 100% de las personas que he hablado hasta ahora, empezamos todos, yo me incluyo en SAP por casualidad. Estábamos haciendo otra cosa y tal, y al final desembocamos en SAP. Y es verdad que todos tenemos una trayectoria larga. Una vez que empezamos, no es que no se pueda salir. De hecho, hablaré con alguna persona que ha conseguido salir o que ha querido salir y lo ha hecho, pero es verdad que es una carrera larga. Bien, dentro del entorno SAP, ¿cómo te defines? ¿Como consultor financiero? ¿Como controller? Cuéntame, ¿cómo te definirías? Tengo que admitir que a nosotros que trabajamos con SAP es muy difícil decir lo que somos. Entonces la gente nos pregunta a qué profesión te dedicas. Entonces no es fácil decir lo que hace un consultor SAP. Sí, Para nosotros del área, soy consultor SAP, FICO, ICO, sí. pero la gente más común se identifica más con analista de sistemas, que Ujú. vamos a decir, una denominación más general, pero en principio consultor de finanzas, contabilidad de costos, y soy certificado en 4 versiones del SAP, 2 de las más antiguas, que son las de SAP ERP, y Ujú. 2 más del SAP S4HANA, que son las nuevas.
y estudiando para otras certificaciones, porque ahora están se quedando muy populares las versiones Public Cloud. Entonces, Ujú. hay una recomendación a todos que están nos oyendo, porque Public Cloud está se quedando cada vez más popular, que es un producto más pronto y los gastos son más pequeños en comparativo con los otros sistemas. Hablaremos ahora de eso, de la versión on-premise y la versión cloud. Pero antes, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Yo te localicé en LinkedIn, pero sé que también tienes una página donde te podemos localizar. Cuéntanos. Mi nombre es un poco fácil de localizar, creo que es el único Marcelo con dos S, entonces es más común acá con la C. Y se escribe mi nombre, estoy más participando seguramente en LinkedIn, entonces empecé publicando, porque LinkedIn mucha gente tiene la idea que es solamente una plataforma para obtener empleos, entonces Ujú. sí quedar en contacto con los recursos humanos y todo, pero lo digo que no, que LinkedIn es una excelente plataforma para estudios, Sí. entonces hay muchas cosas para enseñar y ahí tengo 25,000 seguidores en LinkedIn, Ujú. pero LinkedIn es más aceptado para las cosas más formales. Entonces, me dedico también al Instagram. Entonces, se puede Ajá. buscar por mi nombre en Instagram y ahí es algo más relajado. Pongo Muy algunos bien. vídeos más chistosos y todos con respecto al SAP como profesión. Ujú. Muy bien. Y bien, desde que empezaste hace unos cuantos años ya, hemos quedado en 2005, ¿crees que que ha cambiado mucho SAP desde esos inicios en 2005 ahora? Seguramente se ha sido cambiado la versión. Empecé con la versión 4.7 desde el SAP ERP y ahí se pasó para la 5.0, que se fue un ratito, una versión con muchos problemas. Y ahí se quedó en la serie de la 6.0 con el NewGL, que nada más que es una manera de sacar reportes por Ujú. elementos o centros de beneficios. Y ahí se quedó desde el Enhancement Package 3 hasta la 8 y fue Sí. una versión que se duró mucho y por curiosidad, más de 60%, no sé si es el número mundial, más de 60% de las instalaciones de SAP se manejan con la 6.0. Creo Ujú. que no puedo precisar cuál es el Enhancement Package. Ya. Y ahí cuando se saltó hasta S4HANA, que es una evolución del ERP, ahí se cambió mucho y es algo sencillo para platicar porque consultores que tienen mucha experiencia en ERP se resisten un poco en admitir que Sí. S4HANA se venido con un gran cambio y ahí es una plática que se va más Nos adentro. cuesta cambiar, ¿no? Estamos acostumbrados a nuestro RP y nuestras tablas de toda la vida y tal, y dices, "Oh, ese 4 HANA, sí, hay que ir, pero ya veremos", tal. Y además es importante formarse, porque aunque muchos de los conocimientos que tienes te valen, es verdad que técnicamente el modelo de datos, muchas cosas funcionalmente han cambiado, entonces tienes que aprender ese 4. Y además, comentabas antes que hay mucha gente que está optando por la parte de la solución pública. Porque dentro de S4 podemos hablar de S4 on-premise o S4 cloud. El cloud entendido como una solución pura cloud, no por el hecho de que yo instale la S4 en mi sistema o en un hiperescalador, lo voy a considerar on-premise o cloud, sino que hay soluciones S4 HANA Cloud que pues tienen cierta funcionalidad y ciertas ventajas y también inconvenientes. ¿Nos cuentas un poco qué diferencia hay entre la versión on-premise y la versión cloud de S4 HANA? La versión de cloud, ahí tenemos la cloud pública y la cloud private cloud y public cloud. La private cloud es la nube de la SAP y vamos a manejar con una aplicación on-premise. Entonces, es también indicada para grandes corporaciones con su complejidad en sus procesos. Para la parte de la public cloud, entonces es un paquete más estándar, más Uh -huh. padronizado del SAP. Que la propia historia del SAP, que se fueron 4 ingenieros desde la IBM, IBM.
que notaron que los sistemas funcionaban muy parecidos dentro de sus industrias de soluciones. Entonces, tuvieron la idea de construir un sistema ERP, pero al invés de hacer toda la programación del sistema, de todos los programas, construir los códigos, hacían ya los códigos prehechos y solamente con algunas configuraciones para diferenciar una empresa de la otra. Entonces, pensando un poco en esto, la Public Cloud se va a traer programas estándar que van a funcionar ya de una manera padronizada y ya se queda muy pronto. Entonces, se elige el plan de cuentas, platicando un poco de la parte de finanzas, y si tiene una estructura, modelo, si hay modelos para todo. Y lo más importante es que la tecnología de la nube se queda con la SAP, que vemos que es como una solución nueva. Muchos clientes sí tienen dificultades elegir desde el mercado profesionales que tienen una expertise para conducir problemas y instalar un banco de datos y dar un soporte. Entonces, la SAP hace todo y es una solución muchísimo más pronta y en especial en los Estados Unidos y Europa están siendo aceptadas con mucho más frecuencia hoy en día y lo digo que hoy no tengo una certificación cloud, pero ya estoy providenciando, estoy estudiando todos los días para que se llegue a nivel de certificación cloud, porque el futuro del SAP se va a hacer a Public Cloud. Sí, SAP quiere llevarlo todo al cloud. Lo que yo no termino de ver es en las instalaciones que hay en clientes grandes, en la base instalada ya, que tienen evidentemente su instalación on-premise, que puedan pasar todo lo que tienen a un modelo cloud. No lo termino de ver. Para nuevas implantaciones, sí. Pero si no, el cambio, si hablábamos antes de que la gente es reacia al cambio, pues precisamente todos esos sistemas que tienen muy customizado, muy a medida y tal, el que eso lo pueda soportar una solución cloud, lo veo complejo. Los clientes tendrían que ceder mucho, que muchas veces han adaptado los procesos o el producto a sus procesos sin necesidad, también es cierto, pero tendrían que hacer muchas concesiones. Para nuevas implantaciones lo veo más, pero si no, o para, no sé, una filial dentro de una empresa, lo puedo ver, pero hacer una migración de un sistema ECC 6.0 a una solución public cloud, lo veo complicado. ¿Tú cómo lo ves ahí? La gran recomendación es que se empiece a los pocos, entonces no se puede, estás correctísimo, no se puede cambiar desde un sistema que se alberga una complejidad de procesos hasta el cloud, porque en el cloud todos los aplicativos son estándar y no hay muchas diferenciaciones, no se puede con facilidad hacer customizaciones en las aplicaciones. Entonces, si viene desde una solución que se está on-premise o ERP, no, la adopción del cloud se queda un poco sencilla y la recomendación es que se empiece con el cloud al mismo tiempo que el sistema en paralelo. Entonces, con diferentes aplicaciones corriendo, pero a los poquitos el cloud va tomando su espacio. No se puede de una vez solo en este escenario. Como he comentado, Antonio, en la implantación desde cero, ahí se queda más fácil porque se va a revisar todos los procesos y se puede acomodar de una manera más práctica. Ahí tiene mucho más sentido, porque además eso hace años implantábamos SAP y el cliente quería tocar cosas y tú le decías que sí y al final, ¿qué pasa ahora? Entonces, en todos esos proyectos que hay que hacer para migrar a S4, está todo muy tocado, hay mucho desarrollo Z, entonces nos va a costar mucho más. Y muchas veces retocar esos procesos no era necesario, lo que pasa que nosotros atrevíamos a decir que no al cliente y como todo se puede tocar con ABAP y todo se puede hacer, pues al final íbamos haciendo también esas concesiones. Y ahora, pues claro, el mantener eso ha tenido su coste y el hacer ahora ese gran paso, esa gran transición del R3 a S4, que todos los clientes van a tener que hacer antes o después, aunque lo vayan retrasando, pues cuanto más tocado tenga el estándar, más me va a costar. Y efectivamente, de cara a una nueva implantación, yo sí me plantearía mirar primero las ediciones cloud, a ver si con eso
cubren pues, gran parte de mis requisitos y mis necesidades, porque luego aparte se pueden configurar y no tanto como en la versión AnyPremise, porque ahora no la llamamos on-premise y ahora empezamos con AnyPremise, porque lo puedo tener en cualquier infraestructura. Sí. También se pueden hacer ciertas adaptaciones. No es, oye, la solución cloud es así y te tienes que adaptar 100% a esto. También con configuración y pequeñas extensiones lo puedes adaptar a tus necesidades. Y con respecto a lo que comentabas, es cierto que hay certificaciones específicas para cloud que también hay que hacerlo, porque aunque te valgan ciertos conocimientos, pues la forma de implantar o de tratar el proyecto es un poquito distinta. Entonces también hay que formarse un poco en eso. Contaba en la introducción que en tu LinkedIn ponías que eras instructor, consultor certificado y SAP Champion. ¿Qué es eso de SAP Champion? Existe en la comunidad SAP, es muy popular, ya se tenemos, creo que desde el 2004, que en el principio fue la SAP Development Network, y Uh -huh. ahí se cambió la denominación para SAP Community Network, y tenía los question and answers, que son los foros que se puede crear una pregunta y ahí la gente de los usuarios del mundo se puede responder su cuestión. Entonces, pero en este momento la SAP decidió crear la comunidad SAP, grupos de influenciadores. Y se empezó todo con el SAP Mentors, Uh -huh. e que seriam, não são os influenciadores digitais que estamos acostumados a ver em LinkedIn, aquela gente de TikTok que faz as dancitas, pero são influenciadores da comunidade, são gente que cria os blogs, como por ejemplo en España tenemos David Ruiz, que es muy experto en SAP y maneja con eventos en Barcelona. El primero SAP Inside Track en la España fue Cierto. gestionado por David Ruiz. Le conozco y hablaré con él próximamente. Ah, qué bueno. Entonces va a ser muy rico. Y muchos otros desde Alemania, hay mucha participación en Brasil igual. Entonces, son influenciadores de la comunidad SAP que crean blogs, participan de los foros y crean también eventos de la comunidad, que son juntas con los miembros de la comunidad en vivo, en presencial, y se puede aprender, enseñar, y es muy bueno eso. Entonces, son grupos de influenciadores. Entonces, pasé algo como 5 años como SAP Mentor y después surgió un cambio de la comunidad, que los SAP Mentors se fueron llamados para participar más activamente en el diseño de productos de la SAP, conjuntas con ejecutivos, y los SAP Champions hoy son los influenciadores que representan la comunidad SAP. Entonces, estoy acostumbrado a platicar con gente de la India que quieren crear un blog y no saben cómo hacerlo, entonces lo enseño cómo que se pone una estructura de introducción, su contenido, si es bueno o no, ver si el contenido es original, si no es una copia, que la comunidad, esto toca muy importante, las copias son apagadas de inmediato, y así es la influencia de los SAP Champions, que es como un punto de contacto de la comunidad con la gente en general. ¿Y qué hay que hacer para convertirse en SAP Champion? ¿Y qué ventajas tiene estar dentro de ese grupo, aparte de tener contacto directo con la gente de producto y demás? ¿Hay alguna ventaja adicional? En el programa de influenciadores, los dos, y hay también para empleados de SAP, hay los embajadores de SAP. Entonces, para todos, son invitados para todos los eventos de SAP y sabemos que los gastos son muy altos. Por ejemplo, me fui hasta el TechEd en Barcelona y los viáticos y el ingreso, todo estaba incluido en el programa de influenciadores. Y eso es muy bueno porque es un evento que se toma una semana con capacitaciones a todo lado, entonces es una experiencia riquísima. También los SAP Champions y los influenciadores tienen acceso al Learning Hub, entonces tenemos el Learning Hub totalmente, y cualquier uno puede ser un influenciador de SAP.
en principio, lo que importa es empezar la participación de la comunidad. Crear un perfil, hacer comentarios en los blogs, hacer preguntas, postar un blog es importante, si hay alguna idea. Entonces, cualquiera que estuviera oyendo a mí me puede contactarme y ahí lo digo como que se hace, la parte técnica de la creación no es nada Ajá. complejo. Y ahí se empieza a tener contacto con la plataforma SAP y conocer la gente, poner a su foto, porque la idea no es poner, vamos a decir, un avatar en la comunidad y poner un Ya. nickname, pero sí la cara de Antonio, Marcel, David, entre otros, para que a nosotros creemos una amistad, un networking positivo y favorable. Es decir, que hay una Entonces, persona detrás de todo lo que se publica y luego generar contenido y mantenerte activo en la comunidad generar y ya está. contenido. Y lo creo que es lo más justo, porque por día lo busco muchas cosas en la comunidad. Ujú. Entonces, es una manera de hacer un paid forward, como si estuviese pagando adelante, Sí. como postando también mi conocimiento, ya que desde la comunidad lo retiro muchas cosas de la Ujú. comunidad. Sí, sí, yo Entonces, reconozco que, bueno, yo genero mucho contenido, pero no en la comunidad de SAP. Yo genero fuera, tengo un blog, etcétera, sobre todo en español. A la hora de buscar contenido en español, me cuesta encontrar, incluso dentro de la comunidad. Yo creo que se genera casi todo en inglés, ¿vale? Esa es tu opinión. Pero bueno, todo es cuestión de empezar, porque también hay algún post en español, claro, y todo es por un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay contenido, pues no genero yo contenido, pero si empiezas a generarlo, al final vas haciendo ruido y al final vas sumando. Y además hay mucho contenido que pues en inglés hay millones de artículos muy útiles. Yo, de hecho, me nutro mucho de redes sociales, LinkedIn, Twitter o también de la propia comunidad. Y al final, la gente que dice es que no hay contenido en español, digo, genéralo tú. Alguien tiene que ser el primero. está certísimo porque, por ejemplo, si estoy correcto, hay más de 33 países de habla hispana, entonces Claro, es muy difícil eh, encontrar contenidos en español. En el pasado teníamos la comunidad con espacios, entonces los uh-huh. espacios, pero lo que pasa es que los espacios no teníamos contenidos que tocaba más de un tema, por ejemplo, S4HANA. Entonces, si creo un blog en mi espacio S4HANA, pero es un blog de Claro, finance. Tenía que este contenido se quedar en otro espacio, también de sí, finance. Y al pensar en esto, se venía la idea de crear las tags. Entonces, hoy la comunidad no tiene más los espacios que teníamos en portugués, teníamos en español, teníamos uh-huh. en alemán, pero ahora son las tags, se puede elegir por las tags en español. Cuando creo yo un blog, creo, si es de localización Brasil, puedo poner solamente en portugués, pero es Uh-huh. importante poner en los dos, una vez que la mayoría del consumo, mucha gente de la India, de Claro. Alemania, entonces no puede mirar contenidos diferentes del inglés o Claro. No, su no, idioma está local. claro. El lenguaje técnico por excelencia es el inglés y ahí encuentras un montón de documentación. Y Pero luego, refuerzo, perdón, pero refuerzo que es muy importante a la gente que puede, que habla, tiene habla hispana, crear y generar contenidos en su contenido. idioma. Porque en portugués, por ejemplo, mucha gente de Portugal, de Angola, que no es un idioma muy extendido como es el español, pero mucha gente se quiere en Sí, contacto conmigo. Entonces, me imagino que en español sí es mucho más. Entonces, a mí cuando hago, creo en portugués y en inglés y pongo un enlace en el principio del claro. blog que se cruzan las Sí, informaciones. me suena haber visto algún post tuyo así. Es cierto. Lo que pasa es que, claro, bueno, ya sabemos lo que cuesta generar contenido y es verdad también que organizar todo el contenido es imposible. O sea, el organizarlo, porque por decir, por temas, por idiomas, hay 50 maneras de organizarlo y nunca hay una perfecta, porque hay tantísimo contenido que es muy complicado también. La gente cuando se queja de, no, es que esto está en esta comunidad, esto en Jan, esto en un foro, es que es imposible con la cantidad de contenido que hay tener un único método. Entonces, al final es un poco saber buscar y ya está.
Y a la hora de generar contenido, pues sí, a todos nos cuesta, pero si empezamos a generar, pues al final esto es exponencial, ¿vale? Porque lo que no puede ser es quejarse, no existe contenido en español, bueno, pues genera tú algo y entonces así vamos haciendo que ruede la bola y que crezca. Pues lo que haces tú en portugués, me imagino, que a ti escribir el artículo en portugués y escribir el artículo en inglés después es un doble esfuerzo, pero lo haces, porque así haces que crezca la comunidad de habla portuguesa, que puedas contactar con brasileños, Angola, etcétera, y te puedan tener como referencia. Yo siempre pongo como ejemplo que yo, por ejemplo, yo escribo un blog aparte, no dentro de la comunidad, pero escribo en español. Entonces hay gente que busca en Google algo de SAP y se topa conmigo, pero simplemente porque hay poca gente que genere contenido en español. No por temas de SEO ni de búsqueda de nada, sino que como no hay mucha gente que escriba en español, pues buscas a veces alguna cosa y aparezco. Vale, y es simplemente por eso. Entonces, eso para mí es una oportunidad para gente a la hora de generar contenido en otros idiomas que no sean el inglés. En inglés hay mucha más competencia, mucha más información, por supuesto, pero muchísima más competencia. Entonces, yo desde aquí invito a la gente a que genere contenido en otros idiomas, portugués, español, etcétera. Por supuesto, todos tenemos que entender inglés y la documentación la vamos a encontrar siempre en inglés, porque también es verdad que con el ritmo de cambios que llevamos actualmente es que es imposible traducir todo a todos los idiomas. Y por mucho que tengamos machine learning y traducciones automáticas, no es lo mismo. Igual que no es lo mismo mantener una conversación con alguien en su idioma nativo que en un idioma que a lo mejor pues no controla. Por cierto, muy bueno tu español. Si habláramos en portugués y en inglés tampoco sería capaz. Muchas gracias. Estaba incluso preocupado si mi portuñol. Costumbro decir a mis amigos de México, platico mucho con mi equipo que hay muchos mexicanos. Mi español no sé, pero el portuñol es perfecto. Bueno, yo he ido alguna vez a dar un curso en Lisboa y lo he dado en portuñol, precisamente. Además, Sí. ellos me hablaban en inglés, yo respondía en portuñol o en spanglish y tal, pero bueno, nos entendíamos. Al final hablábamos SAP y nos entendíamos. En el SAP todo se entiende. Bien, bueno, algo más que te gustaría contarnos de cosas que hagas. Creo que organizas también algún SIT, has organizado algún SAP Insight Track o has participado en alguno de ellos. Entonces, a mí me toca organizar los eventos. Ya hizo, creo que si estoy correcto, 39 SAP Insight Tracks. Madre mía, Entonces, con una amiga, María Antonieta López, de México, la hicimos conozco. ¿la conocen? Todos conocen Marieta. Entonces, Sí. muy amiga. Y mi hermana en México. Entonces, hicimos 4 eventos en México. Entonces, ella se empezó a viajar porque actualmente se dedica a gestión de proyectos SAP. Entonces, cuando estaba ubicada más en México, Marieta organizaba los eventos. Ya hizo también eventos en Perú. Tenía una amiga, Ruth Samudio, es empleada de SAP de Perú. Entonces, por supuesto, el primer SAP Insight Track fuera de la Europa fue en Perú, en Lima. Fue un evento muy bueno con Álvaro Tejada, que hoy está en Canadá, pero fue el primer SAP Mentor de Latinoamérica y hizo el evento. Y acá en Brasil, algo como unos 30 eventos del SAP Insight Track en 11 ciudades distintas, más por São Paulo, que hace 13 años hacemos el evento en São Paulo. Nosotros paramos por la pandemia, SAP, Claro. como el evento se ubicaba en la SAP de Brasil. Entonces, todas las oficinas no están funcionando, todos están trabajando remotamente, desde su casa. Entonces, estamos mirando este año para regresar el evento de São Paulo, que es el más grande que nosotros tenemos, y muy expertos también para platicar. Y eso es muy bueno. Entonces, lo dejo ahí a todos de la España y de Latinoamérica una recomendación fuerte para que no te pierdas la oportunidad de se juntar a un evento, porque es muy bueno. Conocer en persona, es muy bueno trabajar remoto, trabajo de casa, y a mí es muy bueno, pero es muy bueno, muy mejor conocer la gente cara a cara,
Entonces, es una otra energía, entonces no te pierdas la oportunidad. Entonces, está mi Yo he recomendación. asistido a algunos de los que ha organizado David Ruiz en Barcelona, cuando eran presenciales y luego también online. Y de hecho conocía gente que solo conocía por las redes sociales. Entonces, en una mesa me Fantástico. acuerdo que nos juntábamos. Ah, no, yo te conozco. Entonces nos poníamos cara y conseguíamos salir del mundo 2.0 al mundo real. Fantástico, Y es fantástico. cierto que eso es distinto. Aunque el remoto también, evidentemente, tiene sus ventajas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir terminando y siempre pregunto en estas charlas que tengo es un consejo que le hubieras dado a Marcel cuando empezó en 2005 con SAP con lo que sabes ahora. ¿Qué consejo te darías a ti hace 16 años? Para mí, sí fue un poco una locura porque estaba saliendo de un trabajo totalmente distinto, estaba en Uh -huh. el ejército de Brasil, pero haciendo la función de gestión financiera. Y se fue un poco, vamos a decir, un salto al oscuro, al negro, porque no sabía lo que era SAP, pero lo que daría de consejo es que tuviese hecho más capacitaciones y no parado solamente con Uh -huh. FICO, porque me pasé muchos años haciendo la misma cosa. Entonces, Formarte más. Uh -huh. una formación más, no solamente las finanzas y contabilidad, pero hay analytics, hay la Sí. parte técnica con la lenguaje de programación Uh -huh. en general. Esto me faltó un poco. Entonces, que no se quede haciendo igual, que Solo se el practique otras soluciones. que amplíe la visión y vea algo más. Oye, Exactamente. lo de haber estado en el ejército no está mal, ¿eh? Porque seguro si sabes manejar armas de vez en cuando con algún cliente. Bueno. Sí, aquí es complejo para manejar la arma, pero muchas veces es importante. Y un consejo que le darías a una persona que quiera empezar hoy con SAP. Hemos hablado antes de que los inicios eran difíciles, pues si alguien hoy quiere empezar en el mundo de SAP, ¿qué consejo le darías? Entonces, para empezar es muy difícil porque te vas a hacer una capacitación y ni siempre se tiene una puerta abierta para los juniors, los iniciantes. Uh -huh. Entonces, lo que recomiendo es que empiece desde en la carrera, no se tenga miedo, no se tenga deseo de empezar, porque hay muchos cupos para la profesión de SAP. Es una profesión que crece mucho, pero lo que recomiendo es que tenga otros idiomas, Uh inglés, -huh. español es muy importante, inglés y si posible uno u otro, tal vez en condición de Europa, alemán, que sí tiene mucha gente de Alemania al lado, es importante, pero nada más inglés es el idioma más importante y la certificación. Uh Entonces, -huh. muchos expertos en SAP dicen que no es importante la certificación, pero para aquellos que ya tienen un histórico de proyectos, que ya está Claro. conocido, entonces, de facto, hay que estar de acuerdo que la certificación no está en los primeros requisitos, Uh pero -huh. para quien está empezando ahorita, hay que tener una certificación y es Muy muy bien. importante, más aún porque, como he comentado a nosotros acá, S4HANA ha cambiado mucho. Uh No más -huh. interesa si el profesional tiene un background de SAP ERP, no interesa más. O que Claro. interesa es si tiene su experiencia en SAP y S4HANA, Conoce, específicamente claro, Public Cloud. claro. Hay que conocer lo nuevo en la parte de S4. Y bueno, para terminar también, 5 cosas ahora más personales. ¿Un libro o un autor que nos recomiendes? Puede ser de trabajo o no, algo que te guste. Ah, estoy leyendo aquí Instructor Master, entonces, Ajá, del Flora Alves, muy entonces, bien. mi libro de cabecera, porque es una mejoría del aprendizaje y como yo soy capacitador, a mí es muy Uh -huh. importante. Y tiene una frase que es muy linda: feliz aquel que transfiere, que sabe y aprende, que enseña. Sí. Entonces, así me identifico mucho, porque Yo me quedo siempre, contento.
en pasar adelante conocimiento. Yo siempre digo que como más he aprendido es enseñando a otros, siempre. Esto es lo que es mejor. Cuando hizo mis exámenes de certificación fue muy interesante. Eso para quien está empezando es importante porque empecé ministrando capacitaciones de la Academia de FICO y tenía hecho un examen en principio y no tenía pasado. Entonces no logré el examen. Y después haciendo como un capacitador, revisando todos los contenidos, porque mis clases eran a la noche, entonces durante el día hacía todos los estudios. Lo preparaba. Para enseñar bien. Y cuando hizo el examen más una vez, luego después, algunos meses después, entonces tuvo, si estoy correcto, 85%, que es un poco alto para un examen. En mi primera avaliación se quedó con menos de 5%, menos de 50%. Entonces, porque cuando lo hiciste después, claro, ya entendías más. Te habías obligado a aprenderlo tú para enseñárselo a otros, y entonces era más sencillo la certificación. Aprendí para enseñar. Y muchas veces son conceptos que a nosotros ya sabemos, pero el examen exige mucha teoría, hay que saber. El examen tiene que medir algo, entonces muchas veces mucha gente dice que es justo o no, pero el más justo es que es igual a todos, entonces... Claro, hay que elegir una forma de medirlo, está claro. ¿Y una película o una serie que te guste, que te motive o te guste especialmente? Entonces, como soy cristiano, evangélico, a mí me toca mucho las películas que hablan de Jesús. Entonces, estoy mirando ahorita una película, Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Entonces, a mí me toca mucho. En esta Pascua que he pasado, a mí estaba muy emotivo, entonces estaba muy sencillo a las cosas. Creo que sentí mucho, porque la pandemia está pasando afuera, entonces fue un momento de mucho foco para adentro, entonces las cosas espirituales fluyeron más para mí en este momento. Entonces, en esta Pascua, que es uno de los momentos más importantes del cristianismo, o más, digo yo, estaba muy sencillo. Entonces, y lo vi muchas películas de Jesús, de la historia de Jesús y de los enseñamientos. ¿Sabes de quién es la película, Génesis, o no? ¿Sabes de quién es el director? Lo pongo en las notas del programa. Le puedo decir que está disponible aquí tengo un streaming, Star Plus, que es algo de la Disney, entonces no sé si todos los países tienen Star Plus, pero después me puedo decir. Vale, sí, lo busco, si está por ahí. No te preocupes, lo busco. Y luego, ¿una canción o un grupo que te guste? ¿Un grupo o un cantante? Un cantante que es muy bueno, el grupo Alto Monte, que es la gente de mi iglesia que hace muchas cosas buenas. Entonces, aquí en Brasil te comento que estamos en una crisis cultural que jamás hemos visto. Entonces, en el pasado las canciones se enseñaban más. No sé si te conoces bien la bossa nova, el samba, que es riquísimo. Las letras son muchísimas, hablan de amor, hablan de las relaciones de amistad, pero ahorita se cambió mucho. Entonces, a mí me toca más las músicas que son de la iglesia y también el samba, que es riquísimo. Entonces, a mí me parece el mejor. Hoy en día está difícil de elegir una música. Están todos copiando el modelo americano de canciones y a mí tengo que admitir que no me cae bien. No te gusta, tienes otros gustos. Lo que pasa es que no sé, suelo poner un enlace a Spotify, no sé si lo encontraré. El grupo que has propuesto. Entonces, déjame ver. No sé me lo si pasas. Me pasas luego la referencia y lo pongo en la nota del programa. Y luego, una ciudad o un país que te guste. Si me puedo elegir un país, seguramente España.
Entonces, ya me fui a Estados Unidos, México. México me encantó mucho porque me gusta mucho la comida de México, una comida más picante, entonces me cae muy bien la comida de México. Me fui a Colombia, que también me quedé encantado con Colombia, y a Argentina igual. Los brasileños son los visitantes, mayor número de visitantes en Argentina son brasileños, Ajá. estamos allá casi todo el tiempo. Y ahí en Europa ya estuvo en la Francia y Inglaterra, pero a mí España me Te quedas parece con muy bien. España. Me, me Sí, parece me muy bien. encantó. Pues ya te Estuve en digo que Barcelona. Sí, la cultura es muy parecida, la gente muy sí. amable, entonces espero volver Nada, más rápido posible. te esperamos por aquí. Y luego la última pregunta es una comida o una bebida, pero me has respondido. Creo que va a ser la comida mexicana, ¿no? La comida mexicana, sí, la comida mexicana es muy rica y la comida acá en Brasil igual hay muy buenas, pero del estado de Minas Gerais hay una Ujú. comida muy buena. Entonces, las dos que más me gusta, mexicana y la de Minas. Terminas. Entonces, Ujú. Muy bien. Y ya para terminar, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Me has dicho antes en LinkedIn, en Instagram también y en algún otro sitio. entonces te Colaboras pueden en... encontrar, sí, puedo decir en YouTube, tengo muchos Sí. contenidos. Mucha gente me pide contenidos en español, entonces Ujú. lo que tengo en vista es me dedicar un poco más. Tengo la intención de crear en YouTube un canal para los idiomas inglés y español, dejar separado porque está todo mezclado en un solo canal, Sí. entonces ni todos saben que existe contenidos en inglés allá. Ujú. Entonces, tengo la intención de poner distintos, pero en el momento estoy en el YouTube, que puede escribir Marcel Vilaça, que vas a encontrar allá. Muy bien, lo pondré. LinkedIn, Instagram y Twitter, pero más para LinkedIn, Instagram y YouTube. Vale, Twitter menos. Y bueno, ya por último, igual que hizo Dani contigo, no sé si quieres proponer el nombre de alguien para que hable con él o con ella y algún tema del que te gustaría que tratara. Es tu oportunidad. Sí, tengo, sí. Me gustaría de recomendar, no sé si todos van a estar listos, pero Craig Shinehyu. Craig es ¿Sí? el head de la Sí. comunidad SAP. Me puedo invitarlo igual, entonces sería muy bueno tenerlo acá platicando sobre las cosas de la comunidad Lo que pasa y es que dejar a no todos. sé, no sé si él hablará en español. Yo no, no hablo inglés. No me defiendo en inglés. Sé quién es, de hecho he estado en un evento con él, o sea, puedo, en un evento en el que él era el instructor, uno de estos que organizaban on-site, y le conozco y le sigo en las comunidades. Pero me temo que mi inglés y su español no van a ser compatibles. Entonces lo que voy a recomendar a un amigo, Eric Núñez. Eric Ujú. Núñez era un arquitecto de solución FICO de los Estados Sí, Unidos y él tiene su origen en Guadalajara, México, ajá, y se fue vivir en los Estados Unidos. Entonces muy bien. es un Pues profesional muy espectacular. Entonces con, sería mi indicación. contactaré con él y se lo propongo. Además, es bueno también tener puntos de vista desde los dos lados del mundo, en Norteamérica, Claro. Latinoamérica, Europa, porque las cosas muchas veces no son distintas, no son iguales, son muy distintas. Y luego también hay veces que Seguro. son cosas que son comunes en los dos. Yo creo que en todos los lados ahora mismo hay muy pocos profesionales, mucha escasez de recursos y va a haber una demanda de empleo pues bastante fuerte en los próximos años. Y creo que eso es algo global, no solo en Europa, ni en Latinoamérica, ni en Norteamérica, con todos con los que hablo, pues todo el mundo está preocupado por lo mismo. El ritmo de las migraciones no es tan rápido como el que se esperaba o el que se desea y al final, pues el tiempo va pasando y de aquí a 2027, pues ya no queda tanto tiempo y empresas grandes van a tener que ir cambiando. Y tenemos, como has dicho muchas veces, que formarnos en las nuevas soluciones. Sí, Cosa seguramente. que no sé si estamos haciendo al ritmo adecuado a nivel global. Sé que tú sí, pero ¿cuál es tu impresión? ¿Crees que la gente se está formando, clientes, partners y el propio SAP conocen bien las nuevas soluciones? Lo que pasa es que
hay un problema que se va a venir en los próximos años, porque la SAP lo extendió la licencia del SAP Sí, ERP hasta 2027, pero para las últimas que está en Enhancement Package 8, sí, está para 2030. sí, con el mantenimiento extendido. Entonces, si hicimos unas cuentas, sí fue extendido, y si hicimos un ejercicio aquí para hacer cuentas, vamos a ver que no se va a tener tiempo. Entonces, no hay tiempo más para todas las empresas moverem, porque 65% de las empresas actuales están Ujú. con el sistema antiguo, el Ya, ERP. Entonces, si todos esos clientes se moverem para la nueva solución, se va a es parar el imposible. mundo para que es imposible. Entonces, es por eso que digo para los que están interesados en empezar en SAP, que ese es el momento, porque ya estamos en un funil, no hay más tiempo y las empresas van a empezar a moverse para el S/4HANA, porque todos quieren movilidad, todos quieren los aplicativos Claro. corriendo en su Ujú. smartphone, todos quieren Claro. la nube, todos quieren aplicativos actualizados por el fabricante en directo, sin necesidad de un proyecto para esto. Sí, Entonces, sí, está claro. esta es una realidad del mundo. Todos quieren innovación, pero para poder innovar hay que subirse a la última versión y hay que adoptar todo eso. Innovar. Claro. Hay Bueno, que pues empezar desde el ahí dejamos ese principio. mensaje, que la gente se anime a meterse en esto de SAP, que no se van a aburrir. ¿Vale? Seguramente hay muchas cosas por la frente, entonces están todos invitados a esta fiesta. Bueno, pues muchas gracias por haber querido participar en esto. Cuando vengas por España, a ver si hay oportunidad de que nos conozcamos en persona y seguimos en contacto. Y seguimos generando Con mucho contenido. gusto. Yo en español y tú en español, en inglés, en portugués, en lo que haga falta. ¿Vale? Y así Bueno, vamos. muchas gracias, Marcel. Hasta luego. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego.